ya somos grandecitos, ya sabemos, ya no es cierto, controlar nuestro micrófono. Hablan y si preguntan algo y después apagan su micrófono, ¿ya? Hay que tener cuidado con el micrófono. Bueno, me dice, ¿no? En el sistema calcular la fuerza resultante si la figura se si en la figura se tiene las siguientes fuerzas. Estoy grabando, pero no. Entonces, eso me está diciendo, ¿no? Calcular la fuerza resultante. Y obviamente, si me fijo en las respuestas, me pide fuerza resultante y también me está pidiendo el ángulo de la fuerza resultante, ¿correcto? Entonces, tengo que verificar mis vectores que tengo. Acá tengo un vector y acá tengo otro vector que tienen ángulos, ¿no es cierto? En eso me tengo que cuidar más. Entonces, como tiene ángulo, ¿qué significa? Que tiene sus componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, esto vendría a ser la fuerza número 2, pero en el eje Y. Y desde acá hasta acá vendría a ser la fuerza número 2, pero en el eje X, ¿no es cierto? En el eje X. Listo, acá. Tiene también ángulo, por lo tanto tiene dos componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, desde acá hasta acá vendría a ser el vector número 3, pero en el eje X, ¿no es cierto? En el eje X. Y desde acá hasta acá, que es la línea segmentada, vendría a ser el vector número 3 o la fuerza número 3, pero en el eje Y. Listo. Eso es lo más importante, reconocer las componentes, ¿ya? Esto me ayuda hartísimo. Y una vez hecho eso, puedo hacer, ¿no? Directamente ya sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿qué? Identifico todas las fuerzas que tengo en el eje X. A ver, fuerza 1 se va a ir enterito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene ángulo. ¿Qué fuerza más tengo en el eje X? Fuerza 2. ¿Qué signo va a tener la fuerza 1? Signo positivo porque está en el sector positivo, ¿no es cierto? Y la fuerza número 2, ¿qué signo va a tener? Va a tener también signo positivo, ¿no es cierto? Y entonces pongo aquí fuerza 2 en el eje X. Listo. Ahora me voy al vector número 3, que está en este sector. ¿Qué signo va a tener el vector número 3 o la fuerza número 3? Va a tener signo negativo, correcto. Entonces pongo fuerza número 3 en el eje X. Listo, aquí puedo desglosar ya si quiero de una vez ya, así para no ocupar espacio en el otro extremo. Fuerzas en X va a ser igual a fuerza 1. Fuerza 1 va a ir enterito. ¿Cuánto es la fuerza 1? 8. Todo está en Newton, por lo tanto no voy a poner las unidades, porque obviamente que el resultado me va a dar en Newton, ¿no? 8 más aquí, vendría a ser ¿qué? Fuerza, la fuerza 2 vendría a ser 6, vamos a hacerlo más directo, 6. ¿Dónde está? ¿Está al frente o está al costado? Está al costado. Por lo tanto, ¿qué función trigonométrica voy a poner? Coseno, ¿no es cierto? Coseno del ángulo. ¿Qué ángulo tiene? 40. Muy bien. Ahora pongo el signo menos. Fuerza 3, ¿cuánto vale? 3. Pongo 3, pongo la fuerza 3. Ahora, ¿qué función trigonométrica voy a poner? Voy a poner la función trigonométrica coseno. ¿Por qué coseno? Porque está al costado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí se va a utilizar cateto adyacente. Y va a ser coseno del ángulo que vendría a ser 30, ¿no es cierto? Y listo, entonces sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale acá? 9,99. Ya, 9, ¿cuánto? 99. 99. Ya, con 3 decimales, dícteme a ver, sin redondear. Vamos a hacer como dice la profesora, sin redondear. 990 y ¿cuánto? 8. 8, ok. ¿Qué unidades va a tener? Newton, ¿no es cierto? Porque todo está en Newton. Ahora hago lo mismo, pero con el eje Y. Entonces voy a decir sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a ¿qué? ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Fuerza 1 no tengo.
Fuerza 2, sí tengo. ¿Qué signo va a tener la fuerza 2 en Y? Positivo. Positivo. Positivo, muy bien. La fuerza número 3, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. La fuerza 3 en el eje Y va a tener signo negativo, muy bien. ¿Qué fuerza más tengo en el eje Y? Tengo la La fuerza, fuerza 4. 4. ¿Qué es la fuerza positivo? 4 positivo, perfecto, muy bien. Ahora pongo sumatoria de fuerzas en el eje Y, va a ser igual a la fuerza 2. ¿Cuánto es el valor de la fuerza 2? 6. ¿Qué función trigonométrica va a tener? Seno. Seno del ángulo. ¿Qué ángulo tiene? 40. 40. Menos la fuerza 3. Tengo que poner la fuerza 3. ¿Cuánto vale la fuerza 3? 3. 3. Seno de 30 grados. Seno de 30 grados. Perfecto. Ahora pongo signo más. La fuerza 4 va a ir enterito, que sería 5, ¿no es cierto? Y toda esa información meto a mi calculadora. ¿Cuánto le sale, chicos? La fuerza. 7,35. Dígame, 7, 35. ¿no hay más decimales? Hay 356. Sin redondear, ¿no? 356. Ya vamos a ver cómo dice la profesora, para que salga más preciso, ya. Listo, entonces ya tengo ya la sumatoria de fuerzas en el eje X, que vendría a ser esto, y así también ya tengo la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora, con esos dos datos puedo calcular tranquilamente la fuerza resultante, ¿no es cierto? Y la fuerza resultante es igual a ¿qué, chicos? A la raíz. Exacto, aquí sumatoria de fuerzas en el eje X, todo esto elevado al cuadrado, más sumatoria de fuerzas en el eje y también tiene que estar elevado al cuadrado. En otras palabras estamos aplicando Pitágoras, ¿no es cierto? Matemáticas, si se acuerdan. Entonces, la fuerza resultante es igual a la raíz, ahora paréntesis, como está con decimales, pongo la sumatoria de fuerzas en el eje X, sería 9,998, todo está en Newton, no voy a poner sus unidades para que no me sea bien largo, al cuadrado más 7,356, ¿no es cierto? Y esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a ¿cuánto sale? 12,41. Ya, 12,41, ¿así? Sí. Sí. ¿Hay dos decimal más? Ya, No. ahí entonces, listo. Entonces, ahí ya termina la fuerza resultante. ¿Qué más tengo que calcular? El ángulo. El ángulo. Entonces, ¿cómo se calcula el ángulo? 412. Tangente a la Tangente. menos 1. Exacto. Arriba va a ir Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y, de fuerzas en el eje Y, y abajo va a ir sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no es cierto? Y listo, pongo toda esa información, reemplazo datos, tangente menos 1, paréntesis voy a abrir como sale en la calculadora, arriba voy a poner las fuerzas en Y, que sería 7,356 sobre 9,998. ¿Cuánto le sale, chicos? 36,34. 36,34 grados. Y esto vendría a ser el resultado. Lo que me está pidiendo el ejercicio es la fuerza resultante, que vendría a ser esto, y me está pidiendo el ángulo, ¿no? El ángulo. ¿Listo? Aquí tengo los dos resultados. La respuesta correcta sería el inciso B. La B. 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 La B. B.
¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Aún estamos en vectores, no se vayan a confundir. No hemos entrado todavía a estática, ¿ya? Por ahí escuché hace rato, creo, por LAMI. ¿Por qué no lo hacen por LAMI? Esto es vectores todavía. Estamos haciendo aún vectores. Aquí no se puede aplicar LAMI todavía, ¿ya? Bueno, chicos, borramos. Tómenle captura. ¿Listo? No. Ya, listo, lo estoy borrando. Y pasemos al siguiente. Listo, aquí tengo otro tipo de vectores. Esto ya ustedes lo hacen, ¿ya? Ya hemos hecho, ¿no? Similar hemos hecho. Ya ustedes lo hacen, ya esto para ganar tiempo, porque mira, el tiempo está volando como no sé qué, ya se va a completar ya. ¿Es cierto? Entonces, esto ustedes lo hacen. Si en caso no les sale el resultado, me preguntan nomás. No tengan miedo, no sean tímidos. Yo estoy para colaborar, les he dicho, chicos. Vamos a hacer esto de acá, ¿ya? Directamente. Vamos a hacer por LAMI. Aquí lo que estaban pidiendo la teoría de LAMI. Aplicamos LAMI. ¿Qué hago? Pongo el vector, ¿no es cierto? ¿Cuántos vectores tengo? Acá tengo un vector. Acá tengo otro vector. Y acá tengo otro vector. Tengo 3 vectores, ¿no es cierto? O 3 fuerzas. Entonces, eso los voy a ubicar acá. Acá tengo uno. Aquí tengo otro. Y acá tengo otro. Ahora voy a identificar cada vector. Esto es la tensión en A, me dice. Tensión TA. TA. Y esto viene a ser la tensión en B. Tensión en B. Y esto me dice que es la tensión en C. Pero también sabemos perfectamente en estática que la tensión viene a ser igual que el peso, ¿no es cierto? Entonces aquí lo vamos a poner nosotros como peso. ¿Ya? Listo, peso. Listo, ya está hecho ya. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber los ángulos de una fuerza hacia otra fuerza, ¿no es cierto? O de un vector hacia otro vector. Bueno, vayan identificando, chicos, a ver cuánto va a ser de tensión de A hasta el peso. ¿Cuánto hace el ángulo desde acá hasta acá? Aquí hay 15. 105. 15 más 90, ¿cuánto sería? 105, perfecto. 105 grados, muy bien. Ahora, desde acá hasta acá, ¿cuánto sería? 32 más 90. 122. 122. 122, perfecto. Grados, listo. Y desde acá hasta acá, ¿cuánto sería? Lo que sobra, ¿no? ¿Cuánto me sobra? ¿Cuánto me sobra? 122 más 105 me va a dar un resultado y entonces resto, ¿no? 360, 133. ¿O cuánto? 133, perfecto, eso es. Listo, ya identifiqué los ángulos, ¿no es cierto? Eso es lo más complicado aquí en LAMI, ya para algunos, ¿no? Para otros no, también es fácil. Bueno, para verificar si hemos sacado bien los ángulos, ¿qué tengo que hacer? Sumar, a ver, sumen, les tiene que dar 360. Sí sale. Sí sale, muy bien. Entonces, hemos calculado muy bien los ángulos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que formar mis ecuaciones, ¿no? Tensión en B va a ser igual al seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de tensión de B? 105, ¿no es cierto? 105. Si es que no lo entienden, ¿qué ángulo está en la cola de ese vector? 105. A igual tensión en A sobre el seno del 122. 122. ángulo opuesto, que vendría a ser 122. Perfecto. Y esto va a ser igual. Voy a poner directamente el peso acá, que es de 500 kilogramos fuerza. Como está en kilogramos fuerza, todo el resultado me va a salir en kilogramos en fuerza, ¿no es cierto? Kilogramos fuerza. No lo voy a poner. ¿Ya? Entonces, el peso está acá. El ángulo opuesto sería seno de
133. ¿Listo? Ya se me formó ya se me formó mi ecuación principal. Ahora, a partir de esta ecuación, tengo que calcular las tensiones en A y tensiones en B. Voy a empezar primeramente calculando la tensión en B. Entonces, tengo que agarrar la tensión en B y tengo que agarrar donde tengo el dato, ¿ya no es cierto? Del peso. Entonces, aquí voy a poner calculando la tensión en B. Listo, entonces sabemos perfectamente que al agarrar estas dos se me va a formar una ecuación, ¿no es cierto? Y se me forma una ecuación, tensión en B sobre seno de 105, ¿no es cierto? Se me forma esa ecuación. Y esto va a ser igual a 500 sobre seno de 133. Seno de 133, ¿no es cierto? Ahora de aquí despejo tensión en B y esto va a ser igual a 500. Esto que está dividiendo va a ir a multiplicar, que sería seno de 105, ¿no? Seno de 105. Y esto va a ser sobre seno de 137. ¿Y cuánto le sale? Aquí voy a poner el resultado. No está bien, acá nomás. Tensión en B. ¿Cuánto le sale, chicos? No es 130. 660. A ver. 133. 133. Sí, seno de 133. Muy bien. Pues dibujo mal mi 3 acá. Tiene toda la razón. ¿Cuánto le salió? 660,36. 660,36, ¿no es cierto? Y sus unidades que vendrían a ser. Sí, dígame. A mí me salió 683,66. ¿Y a los demás? 660,36. 660,36. A ver, verifique. ¿Ya verificó? Sí, le sale el mismo resultado. Un ratito. Calculando tensión en A. Es por lo que pasamos matemáticas con la misma calculadora. Se nos Ay, sí, configura. auxiliar, sí, me sale lo mismo, va a disculpar. Tiene que pasa matemática, luego lo configura de manera normal, no lo vayan a dejar así su calculadora, ¿ya? Para que no se Está bien. confundan. Gracias. Entonces, ya, está ahí, no hay por qué. Aquí voy a agarrar entonces para calcular tensión en A, agarro donde está 500, ¿no es cierto? Seno, voy a dibujar bien mi número, 122, y esto es igual a 500 sobre seno de 133. 133. Listo. De aquí despejo tensión en A. Y despejando tensión en A, esto va a ser igual a 500 seno de 122 sobre seno de 133. ¿Cuánto le sale la tensión en A, chicos? 579,77. 579,77. ¿Qué unidades va a tener? La única que está nomás, kilogramos. Pues. Fuerza. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Fácil, ¿no? Esto también es de su examen. Aquí ya se tienen que ganar sus otros puntos. Lo borro. Tomen captura. Listo. Sí, Ya le sí, tomé. sí. Sí, me estoy olvidando eso, ¿no? La respuesta correcta sería, ¿cuál sería? Inciso El C. inciso C.
Inciso C. Muy bien. ¿Listo? Ahí está. ¿Alguna pregunta? Alguien estaba preguntando, creo. Ninguno, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Tienen que sacar 100 puntos, chicos, ¿ya? Sí, para que me sienta feliz, ya sabía. Su nota también es como si fuera mi nota, así es que métanle ganas, chicos. Bueno, borro y paso al siguiente. Esto está sencillo también, ¿no es cierto? No creo que se compliquen acá. O sí, a ver, o lo hacemos, o nos vamos directo a esto, Hagámoslo. al otro. No. Qué dice el público? Como quieran hacer eso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer este. Si no da tiempo, hacemos el otro también, ¿ya? Bueno, entonces, ya saben, chicos, me dice, no sea la fuerza de 310 newton. Entonces, esto es de 310 newton. Hallar el peso del bloque suspendido y la tensión de cada cuerda. Me está pidiendo este peso y me está pidiendo el valor de cada tensión. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, yo les había dicho, ¿no es cierto? Yo recomiendo que lo dividan en dos partes. El gráfico lo cortan por la mitad, pum, y así. Y luego identifican los vectores que hay. Acá hay una tensión, por lo tanto va a haber un vector, acá también va a haber otro vector y acá también va a haber otro vector, o si no, otra fuerza. Tensión, tensión y tensión. Ahora en el otro dibujo también lo mismo. Acá va a haber uno, acá va a haber otro. Esto es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Y acá va a haber el peso. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Ya va a ser la misma tensión. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Bueno, entonces ya identifiqué. Esto se va a llamar tensión 1. Es la tensión 1. Y esto son la tensión 2. Y esto es la tensión 3. Y esto viene a ser la fuerza y esto viene a ser el peso, ¿no? El peso. ¿Ya? Esto es el peso. ¿Listo? Voy a ahora dibujar de manera separada. Voy a poner aquí gráfico 1. El gráfico 1 va a ser este sector de acá. ¿Ya? Y pongo mi eje cartesiano. Ta y ta. ¿Ya? Pongo mi eje cartesiano. Un poco más pequeñito porque no me va a alcanzar la pantalla, la pizarra o la pantallita. Listo, ahí cito. Ahora tengo que poner los vectores, ¿no es cierto? Acá hay una tensión o un vector, viene en este sentido. La otra fuerza viene en este sentido. Y aquí hay otra fuerza, ¿correcto? Listo. Ahora tengo que identificar los ángulos. ¿Cómo identifico los ángulos? A ver, chicos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, acá al tiro yo sé que hay ¿cuántos grados? 90. 90 grados. Perfecto. Ahora el problema va a ser acá y acá. ¿Cómo calculo ese ángulo? Si aquí tengo 45, este ángulo se repite en este sector, ¿no es cierto? 45. Entonces aquí tendría que ser 45. 45 más 90, ¿cuánto sale? 135. 135. ¿Han entendido, no? Eso de cómo se calcula el ángulo ahí. ¿Todos? 130. 130. Ya, por ejemplo, si yo tengo un triángulo, esto es el matemático. Aquí tengo ¿cuánto? 45, correcto. Ahí tengo 45. Yo por lógica sé que aquí tengo 90. ¿Por qué? Porque es perpendicular, ¿no es cierto? Y aquí ¿cuánto va a tener que ser? Sabiendo que teóricamente que el ángulo, que la suma de los ángulos me tiene que dar 180. Aquí tengo 90.
más 45. ¿Cuánto es 90 más 45? 325. Ya, 40 más... Me tiene que dar 180 el ángulo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo 90, ¿no es cierto? 90 más 45, ¿cuánto me sale? Me sale 135. Ya. Y para 180, ¿cuánto me falta? Porque tiene que ser 180. La suma de esto, esto y esto me tiene que dar... 45. 45. No es por esa razón que aquí tiene 45. O si no quiere aplicar esta teoría, puede decir, no, este ángulo se repite en este sector. Ya, si usted pone un eje cartesiano acá, pone un eje cartesiano ahí, por ejemplo, así, ahícito, esto se va a repetir acá. Siempre se repite de manera intercalada. Está acá, entonces va a estar acá. Ya, siempre se repite de manera intercalada. Bueno, ya usted ya elige por cómo calcular los ángulos. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿cuánto va a ser el ángulo desde acá hasta acá? 135. 100, ¿cuánto? ¿Me escucha bien? 135 grados. 135 también sale, muy bien. Ahora la suma me tiene que dar 360. Eso siempre tienen que hacer en su examen. Tienen que sumar, verificar. Ya por sí que vamos a hacer a la rápida. Me puse nervioso y me pasé de un numerito. Entonces no me va a salir el resultado correcto. Bueno, en aquí sí sale el resultado correcto, ¿no es cierto? 135 más 90 sale 300. Sale 360, ¿ya? Bueno, esto voy a borrar, nomás será para indicarle. Y listo. Ya está mi gráfico 1. Y de aquí ya puedo calcular la tensión. Voy a poner sus nombres. Esta es la tensión 2, ¿no es cierto? Esta es la tensión 2. Todo esto de acá es la tensión 2. Esto vendría a ser la tensión 1. Tensión 1. Esto vendría a ser tensión 1. Y esto vendría a ser el peso. El peso. Pero en este caso no dice peso, dice fuerza. Vendría a ser la fuerza, que es de 310 newton. Listo. Ahora tengo que formar mi ecuación, ¿no es cierto? Para poder calcular. Vamos a hacerlo paso por paso. Primero trabajemos con este gráfico, luego trabajamos con el otro gráfico, ¿ya? Bueno, tenemos 10 minutos para terminar este ejercicio. Entonces, formo mi ecuación, ¿ya? Voy a formar mi ecuación. Entonces, tensión 1 sobre seno del ángulo opuesto, que sería 90. 90. Y aquí va a ser igual a tensión 2 sobre seno del 130. ángulo. Exacto, 135. 135, correcto. Y aquí pongo directamente ya la fuerza. ¿Cuánto es su valor de la fuerza? Está en Newton, 310. Como está en Newton, el resultado me va a salir en Newton también, ¿no es cierto? Entonces aquí va a ser sobre seno de 135. Listo. Ahora, una vez hecho eso, ya puedo calcular, ¿no es cierto? Voy a calcular primero la tensión 1, ¿ya? Entonces agarro esos dos y se me va a formar una ecuación. Entonces aquí voy a poner calculando tensión 1. Aquí voy a hacer de manera un poquito más directo, ¿ya? Por falta de espacio. Despejando aquí, muy grande está mi letra 24. Despejando aquí tensión 1, ¿cómo me va a quedar? A ver, directamente tensión 1 va a ser igual a 310. Esto que está dividiendo se va a ir a multiplicar, va a ser seno de 90 sobre seno de 135, ¿correcto? A ver, voy a elevar arriba. Listo, ya. ¿Y cuánto me sale, chicos? 438,40.
Ya, ahorita no tengo. Voy a checar esta letra muy grande, está en 18. Listo, entonces aquí me sale tensión 1 va a ser igual a, ¿cuánto dijo? 400,40. 38,40. Redondeado arriba. Tensión 1. Está redondeado. ¿De dónde sale 41 o no se puede o no? Sí, sale 41. Y pongámoslo, adecuémoslo al resultado. Ahí. Newton, listo. Ya calculé la tensión 1. Ahora voy a calcular la tensión número 2. Ya voy a. Entonces aquí pongo calculando tensión 2. Listo. Despejando tensión 2, voy a hacer con otro colorcito para que se entienda mejor. Tensión 2 va a ser igual a ¿qué? Tengo que agarrar esta otra ecuación, ¿no es cierto? Esto, tengo que agarrar esto de acá. ¿No es cierto? Estos dos tengo que agarrar. Bueno, entonces. 310. No. Ya, sería 310 seno de 135 sobre Seno seno. de 135. Entonces el resultado aquí va a ser 310, ¿no? Tensión Sí, 2, eso sale. tensión 2 va a ser igual a 310 newton. ¿Listo? Ya calculé ya la tensión 1 y la tensión 2 de este gráfico. Ahora, voy a hacer lo mismo para poder calcular la tensión 3 y el peso, ¿ya? Entonces, también igual que el anterior, hago mi eje cartesiano. Este va a ser el gráfico número 2. Ahí le ponen gráfico 2. Y listo. Ahora pongo mis vectores. ¿Qué vectores tengo en el gráfico 2? Acá va a venir, ¿no es cierto? Otro colorcito. Azulcito. ¿Dónde está? Acá está. Acá va a venir este vector. Acá va a venir otro vector. Y acá va a venir el peso. Voy a nombrar. Esta es la tensión 3. Esto viene a ser el peso. Ahí está. Ahí dice peso, dice, ¿no? P nomás le voy a poner ya. O W yo lo simbolizo, pero usted me ha dicho que le ponga con P, ¿no? P. Entonces, aquí voy a poner tensión 2. Listo. Ahora de aquí tengo que sacar el ángulo también. De acá hasta acá hay un ángulo de 90 grados. 90 grados. Perfecto. Ahora, de acá hasta acá, ¿cuánto va a ser el ángulo? 110. 110. Sería 70 más 90. Sería 20 porque está al otro lado. 160 sería. 160. 160 grados, ¿no es cierto? Porque este ángulo se repite acá, ¿no? Aquí sería 70. Entonces, más los 90 sería 160. ¿Y acá cuánto sería? Tendría que ser, ¿no? 120. De 70, 80, 90. Sería, a ver, sería 70, 80, 90. Sería 20 más 90. 110. 110. 110. Y sumen a ver cuánto le sale. ¿Le sale, chicos? Sí, auxiliar sale. Está bien. Entonces, vamos a hacer ahora con otro colorcito. A ver. 90. Ya, por eso no me... Entonces, ¿qué tensión tengo? Tengo tensión 2. Esto va a ser sobre seno del ángulo opuesto. ¿Cuánto sería el ángulo opuesto? 160, ¿no es cierto? Listo. Esto es la tensión. Tensión 2. Tensión 2. Listo. Aquí tengo igual. Por falta de espacio estoy haciendo así. Tensión 2. ¿Y qué más? El peso. La P.
La P va a ser sobre seno De 110. 110, perfecto. Y aquí me faltaría, ¿qué me falta? La tensión número 3. Tensión 3. Tensión 3 va a ser igual a seno Seno del de- ángulo 90, ¿no? Listo. Ya se me formó mi ecuación, pero ya tengo un dato ya, ¿no es cierto? Hace rato yo ya calculé la tensión 2. Y donde dice tensión 2 voy a poner su valor. Tensión 2 ¿de cuánto es? 310. ¿No es cierto? Aquí tensión 2, ya puse su valor acá. Listo. Con esa información ya puedo calcular ya los datos. Agarro primero, ya opcional, cualquiera puedo calcular. El peso voy a empezar a calcular primeramente. Agarro entonces 310. Entonces, despejando peso de acá, ¿cómo me va a quedar? Voy a poner calculando peso, ya. Calculando peso. Entonces, el peso, voy a tratar de hacer con lapicito el que es más rápido. Peso va a ser igual a 310, ¿no es cierto? 310. Esto que está dividiendo se va a venir a multiplicar. Sería seno de 110 sobre seno de 160. Seno de 160. Y el peso va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale, chicos? Ahí? 851,718. 851, ¿cuánto? 72, redondeándolo porque ahí parece. Ya 72 redondeando Newton. Listo. Y ya calculé el peso. Ahora hago lo mismo. Aquí voy a poner calculando lo que me falta, el último, calculando tensión 3. Y tengo que agarrar entonces tensión número 3 y tengo que agarrar esto de acá, ¿no? Y se me va a formar una ecuación. Entonces, despejando tensión 3 de manera directa, ¿pueden ver el color amarillo? Pueden ver, ¿no? Tensión 3 es igual, ¿a qué me va a quedar? A 310. 310 es Sobre seno de 90. Seno de 90. Perfecto, seno de 90. Sobre seno de 160. Exacto. Seno de 160. Muy bien, excelente.